Gracias por continuar en nuestra sintonía. Es momento de saludar a nuestro entrevistado el día de hoy. Se trata del coronel Lucio Gutiérrez, quien persigue la presidencia para los comicios del 2021. Muy buenos días, ingeniero. Qué gusto saludarle. Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo inmenso a todos los ecuatorianos, en especial a los quiteños que nos están mirando y escuchando. Ingeniero, bueno, primero preguntarle cómo está de su salud y ha recuperado luego de haber contraído el COVID. Gracias a Dios puedo declararme un sobreviviente más del COVID-19. Ha sido realmente muy difícil, pero gracias a Dios, en primer lugar, insisto, a la atención de los médicos y también de mi familia, de mi esposa Jimena Borges, que también es médico, y los compañeros que siempre estuvieron junto a mí, estoy prácticamente recuperado y ya pues estamos realizando capacitación política en varias provincias del Ecuador, preparándonos para la campaña que inicia el 31 de diciembre de este año. Muy bien, me alegro mucho, ingeniero. Vamos a entrar ya en materia. Ingeniero, esta es la cuarta ocasión que usted persigue la presidencia, si no me equivoco. Antes no tuvo los resultados esperados. Incluso fue ya presidente de la República, no pudo terminar su mandato porque fue destituido. ¿Qué ha cambiado y le hace pensar que ahora va a llegar al sillón de Carondelet? Han cambiado muchas cosas y otras se mantienen igual. Por ejemplo, no ha cambiado la corrupción. Recordará el país que a Lucio Gutiérrez le tumbó la bancocracia ecuatoriana con la ayuda de los generales traidores. ¿Pero por qué? Porque el gobierno de Lucio Gutiérrez, lo quieran o no reconocer, es el mejor de toda la historia del Ecuador. Y les pido a todos los ecuatorianos que me digan en qué gobierno creció más la economía, en qué gobierno se redujo más la pobreza, en qué gobierno se generó más empleo. ¿Cuál es el gobierno que recuperó la plata que se robaron los banqueros? Y la respuesta es del gobierno de Lucio Gutiérrez. Y justamente por haber recuperado más de $1.000 millones de la plata que se robaron los banqueros, y a los que no querían pagar las deudas, les incautamos bienes, les incautamos haciendas, edificios, entre ellos al hermano del ingeniero Febres Cordero. Eso irritó a la bancocracia ecuatoriana, porque también encarcelamos a 5 banqueros. Esta bancocracia compró a los generales traidores del mando militar del año 2005, quienes 3 meses antes del golpe se reunieron con el ingeniero Febres Cordero, con el general Paco Moncayo, otro golpista, con el prófugo de la justicia, el prefecto de la época, el economista Ramiro González, y entre ellos planificaron el golpe de Estado. Los propios diputados socialcristianos, 3 meses antes del golpe, nos alertaron que los generales se reunieron con el ingeniero Febres Cordero, que cambiemos a la cúpula militar. Lamentablemente no cambié a la cúpula militar y ahí está el resultado. Pero no es que perdí yo, ecuatorianos, perdieron ustedes, porque la economía con Lucio crecía al 9%, hoy la economía no crece. Con Lucio Gutiérrez se generaban más de 250,000 empleos por año en el sector privado. Hoy lo que se genera es desempleo. Con Lucio Gutiérrez no hay un solo ministro preso por ladrón. Después de Lucio Gutiérrez, ustedes lo que más ven son ministros presos, inclusive los propios presidentes de la República condenados a cárcel por corruptos. Pero, en todo caso, ecuatorianos... Vamos a hablar más adelante justamente de las propuestas que usted tiene, pero por ahora las encuestas no lo favorecen. En este momento son 2 candidatos de 2 movimientos quienes estarían liderando la intención de voto. ¿Usted confía en las encuestas? ¿Cree que puede revertir aquello? Así como ciertos medios de comunicación, son empresas que están ahí para lucrar. Entonces, si yo no pago una encuesta, es obvio que no me van a favorecer. En todo caso, utilizamos a las encuestas para trabajar con mucha mayor fuerza, para duplicar, para triplicar el trabajo, porque esa ha sido la historia de toda la vida. Cuando yo gané la presidencia, jamás estuve en las encuestas. Una semana antes de ganar la primera vuelta electoral, estaba en los últimos lugares. Luego, la oligarquía ecuatoriana, la bancocracia ecuatoriana, me quitaron los derechos políticos y no me dejaron ser candidato a la presidencia. Y las encuestas para las elecciones del año 2006 jamás le ubicaron a Gilmar Gutiérrez, quien fue candidato a última hora, entre los favoritos. Los medios de comunicación encabezados por Ecuavisa hicieron la famosa entrevista y debate entre los supuestos 4 o 5 finalistas, y no estaba Gilmar Gutiérrez. Y Gilmar Gutiérrez, si no había todas esas mañoserías
que saben hacer a través del Consejo Nacional Electoral, posiblemente pasaba a la segunda vuelta y hubiera sido el presidente del Ecuador. Luego vinieron las elecciones del 2009. El pueblo ecuatoriano votó por segunda vuelta electoral. Debíamos pasar a la segunda Rafael Correa y Lucio Gutiérrez. Y en la segunda vuelta, en todas las simulaciones, le ganaba Lucio Gutiérrez a Rafael Correa. Es por eso que el Consejo Nacional Electoral utilizó un centro de cómputo clandestino que fue descubierto en la ciudad de Guayaquil. Por favor, no nos olvidemos, en las elecciones del 2009, en las instalaciones de Santa Isabel, y de esa manera Rafael Correa ganó en una sola vuelta electoral. Entonces, ecuatorianos, hoy lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, porque esta lucha no es mía, ecuatorianos, esta lucha es de todos. Si quieres que las cosas cambien en el Ecuador, si quieres que el Ecuador no se convierta en otra Venezuela, aquí está un hombre probado, el mejor candidato, el único que ha sido presidente de la República. Coronel, vamos a ir con otro tema. Usted fue criticado por también firmar un convenio con el Fondo Monetario Internacional. Ahora el presidente Lenín Moreno también es criticado. ¿Usted está de acuerdo con cumplir estas sugerencias que ha presentado el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional presenta cartas de intención como la que nos presentó a nosotros, pero depende del presidente, depende de la capacidad, de la creatividad, de la voluntad política del presidente para aceptar las sugerencias del Fondo Monetario o presentar alternativas como hice yo. El fondo me pedía a mí que congele la pensión de los jubilados, que estaba en $118. Yo incrementé la pensión de los jubilados a $305, más que dupliqué la pensión de los jubilados. Me pedía el fondo que congele la pensión de todo el sector público. Yo incrementé el sueldo a todo el sector público cuando en el año 2003 aprobamos la ley de homologación y unificación salarial, elevando los sueldos y salarios de a todo el sector público a la escala de 14 grados. Pero ¿qué hice en contraposición? Decreté la austeridad. En mi gobierno no se compró un solo nuevo vehículo, ni siquiera una bicicleta. Nos movilizábamos en los mismos vehículos viejos que heredamos del gobierno anterior de Gustavo Noboa. No se llenó una sola vacante. Hasta yo mismo, como presidente de la República, me bajé mi salario en un 20% como una señal de solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Y la economía se recuperó y llegamos a crecer al 9%. El crecimiento de la economía más alto de toda la historia del Ecuador. Es decir, ingeniero, que de llegar usted a la presidencia, recordemos que se van a tener que cumplir con estas normas del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿usted las cumpliría o no las cumpliría? Porque hay que recordar que al no cumplir con estas medidas, se expone el país también a que no reciba créditos incluso de otros multilaterales, y sabemos que todos los gobiernos han tenido que acudir a este tipo de ayudas. Ecuatorianos, por eso tienen que pensar bien. Si quieren un presidente que cambie positivamente las cosas, como ya lo hice en mi primer gobierno, llegamos a tener el segundo crecimiento de la economía más alto del mundo. En el Ecuador, cuando yo era presidente, en el Ecuador se invertía más que en Perú, más que en Colombia, más que en Chile, más que en Argentina, que son economías más grandes. ¿Qué haremos ahora para no subir el IVA y más bien bajar el IVA del 12 al 10%? En un primer gran esfuerzo nacional, y una vez que la economía se recupere, bajar inclusive el IVA al 8%. Le vamos a convertir al Ecuador en un centro financiero, logístico y tecnológico a nivel internacional. Con el centro financiero vendrán los bancos más grandes del mundo al Ecuador, y a base de la competencia con la banca privada ecuatoriana, bajarán las tasas de interés a niveles internacionales del 3%, tal vez del 4% anual. Entonces habrá dinero para invertir y generar empleo en la agricultura, en la pesca, en el turismo, en la construcción, en el transporte, en la agroindustria, en el sector artesanal. La gente con empleo va a consumir, y a través del IVA el gobierno tendrá recursos que nos permitirán justamente bajar el IVA, como ya lo mencioné, del 12 al 10% y luego del 10 al 8%. Usted, ingeniero, también plantea algo que es para justamente combatir la corrupción. Hace una propuesta de convocar a una mega consulta popular para crear una nueva constitución. En tema de combatir la corrupción, ¿qué es lo que propone? Lo que le decimos al pueblo ecuatoriano en una alianza.
y a través de una mega consulta popular, aprobar primero una nueva constitución de la República que permita enderezar la situación del país. Aprobar asimismo en esa mega consulta un nuevo Código Orgánico Integral Penal que sancione con cadena perpetua para todos los políticos, ladrones y los funcionarios públicos que se roben el dinero del pueblo ecuatoriano, y establecer un plazo máximo de 3 meses para que devuelvan el dinero robado. Y para evitar la burla que hoy sucede, que nadie devuelve $1 de la plata que se robaron, porque utilizan a su familia como testaferros. Entonces, si en 3 meses no devuelven la plata robada, todo su entorno familiar irán presos hasta que devuelvan la plata robada. Devuelven la plata robada y saldrán en libertad. También cadena perpetua para los jueces y fiscales corruptos que cobran por las sentencias. Por eso los delincuentes inmediatamente salen libres a seguir delinquiendo, a seguir estafando al pueblo ecuatoriano. Y también cadena perpetua para los consejeros del Consejo Nacional Electoral que violan exprofesamente la ley para favorecer a determinados candidatos, y que a través del fraude electoral, como en el 2009, como en el 2013, tuercen la voluntad del pueblo ecuatoriano, haciendo ganar a un candidato por el que el pueblo no votó. Y todos los condenados a cadena perpetua comerán con el sudor de su frente. Dentro de esa propuesta usted también plantea el libre porte de armas. ¿Cómo es eso, coronel? A ver, también vamos a aprobar la ley de justificación y confiscación de bienes para que todos aquellos políticos, por lo menos desde el año 2000 hasta el 2021, no justifiquen sus fortunas, serán incautadas en beneficio del pueblo ecuatoriano, porque ellos se robaron la plata, no hay medicinas en los hospitales, porque se robaron la plata, no hay nuevas universidades públicas para que el pueblo pueda estudiar, porque se robaron la plata, cerraron escuelitas rurales. Le hablaba precisamente de su propuesta del libre porte de armas, ingeniero. Para darle seguridad al pueblo ecuatoriano, primeramente volveremos, como en nuestro primer gobierno, a cerrar las fronteras, a pedir el pasado judicial para que no le sigan convirtiendo al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional. Entonces, los extranjeros delincuentes que no tengan limpio su pasado judicial no podrán ingresar al Ecuador. Esto como parte de su propuesta justamente de exigir visa a los extranjeros. Así es, porque primero, por sobre todas las cosas, está la seguridad del pueblo ecuatoriano. Eso ya lo hice en mi primer gobierno, por eso teníamos niveles tolerables de delincuencia. Rafael Correa quitó el requisito del pasado judicial y le convirtió al Ecuador en un basurero de la delincuencia internacional. Entonces, para la ley, para portar armas, es luego de una investigación que hemos realizado. En mi primer gobierno, los que tenían autorización para usar armas jamás la mal utilizaron, jamás asaltaron un banco, jamás asaltaron un local comercial, jamás asaltaron a un taxista, jamás utilizaron mal su arma. Entonces ahora volveremos, si yo vuelvo a ser presidente, a la ley para portar armas con defensa personal, para disuadir. Rápidamente, ingeniero, por cuestión de tiempo, propuestas en el ámbito de la salud. Vemos que tenemos un sistema de salud que no ha podido responder ante esta emergencia. También ha afectado la educación precisamente por esta emergencia. Muchos estudiantes han tenido que desertar de la escolaridad justamente. ¿Cuáles son sus propuestas en tema de salud y educación? Todo ecuatoriano se hace con dinero, lamentablemente. Las mejores propuestas no sirven de nada si no hay plata. Y justamente lo que les digo a los ecuatorianos hoy más que nunca, hay que elegir a un presidente que no robe ni deje robar a sus ministros. Cuando no se roba, la plata alcanza para todo, como en mi gobierno, para construir obras en todo el territorio nacional, para reducir la deuda, inclusive para ahorrar dinero. Cuando se roban la plata, como en el gobierno anterior y en el actual, la plata no alcanza para nada, ni siquiera para pagar sueldos. Entonces, ecuatorianos, con el Centro Financiero Internacional vendrán los bancos internacionales, vendrán los recursos internacionales, y a través de la competencia bajaremos las tasas de interés a niveles internacionales del 3%. Entonces el pueblo con empleo, a través de las inversiones
en los sectores productivos y a través del consumo, el gobierno tendrá recursos para invertir y mejorar la salud, para invertir y mejorar la educación, para construir hospitales, para equipar hospitales, para que haya medicina en los hospitales, para que los médicos y enfermeras no se contagien y tengan el equipo adecuado. En la educación, para crear nuevas universidades públicas, para que la educación sea gratuita hasta el 4º nivel, para que los profesionales de clase media hacia abajo puedan hacer una maestría que hoy no lo pueden hacer porque cuesta demasiado, 6,000, 8,000, 10,000 dólares, que un profesional de clase media hacia abajo no lo tiene. Habrá internet en el sector rural. Entregaremos a la gente pobre del Ecuador no menos de 1 millón de tablets con la tarjeta de internet para que puedan realizar el teletrabajo. De esta manera vamos a mejorar la educación y la salud en el Ingeniero, país. se nos acabó el tiempo, se nos quedan varios temas en cola, esperamos poder tener la oportunidad nuevamente de conversar con usted. Le deseamos un excelente día y gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchísimas gracias, a su orden, mi Ecuador. Muchas gracias, ingeniero. Vamos a un corte comercial y retornamos con mucha más información.